Buen día, jóvenes. Vamos a continuar con el análisis del problema 442 del libro de Segel relacionado con la transferencia de calor en estado transitorio, pero ahora desde el punto de vista gráfico, con la utilización de los gráficos de Heisler. Para este problema les voy a pedir que revisen la primera parte del video anterior en donde hacemos el análisis del esquema de la transferencia de calor de la placa, en donde se indica el flujo de calor y donde determinamos cuál es el principio para el análisis de ese problema. Básicamente, haciendo un pequeño resumen, tomamos la parte inferior de la placa que está conectada con el aislante como si fuera el centro de la placa. Entonces, utilizamos en el video anterior las fórmulas de temperatura dimensional para una pared, buscando la temperatura a una posición de 5 centímetros a partir de la base de esa placa y con un tiempo de 3 minutos. Aquí hacemos un recuento otra vez de los datos y es en lo que nos vamos a apoyar. Les voy a pedir también que para la solución de este problema vayan a la página 266 del libro en electrónico del Segel de la cuarta edición, 263 del electrónico, 240 del impreso. Ahí vienen los tres gráficos que vamos a utilizar, bueno, dos de ellos. Vienen los tres gráficos para la pared. El primero relacionado con la temperatura dimensional en el centro, el segundo relacionado con una razón entre la temperatura dimensional fuera del centro y la temperatura en el centro, y el otro donde relaciona el calor real con el calor máximo. Es importante que cuando estén viendo este video estén ubicados en esa página para que puedan seguir el análisis. Ok, retomando los datos de este problema es una placa que se está enfriando, que inicialmente está a 650 grados centígrados, se somete a aire a presión que está a 15 grados centígrados, la parte inferior de la placa está aislada, por lo que el flujo de calor va de esta parte, de aquí hacia arriba. La temperatura nos interesa a una distancia de 5 centímetros a partir de esta base, ¿sí? Y la solución, ya tenemos una primera solución en el video anterior para esa temperatura. La densidad es de 8530, el calor específico de 380, la difusividad térmica de 33, la conductividad térmica de 110, el espesor de la placa o el valor de L es 0.1, un coeficiente convectivo de 220 watts sobre metro cuadrado grado centígrado. Y aquí hago esta igualdad. La temperatura, que depende de la posición y el tiempo, T de X, T, en los gráficos viene indicada como T nada más, ¿sí? Y la temperatura en el centro de la placa, del cilindro o de la esfera, en los gráficos viene identificada como T0, nada más para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo realizamos el análisis gráfico? Si ustedes se ubican en la página 240 del impreso, 263 del electrónico, vamos a visualizar la primera gráfica. Tenemos por aquí el valor de tau, en estas líneas tenemos el inverso de Biot y por aquí tenemos la temperatura dimensional. Y esa temperatura adimensional en el centro de la placa, que es esta primera gráfica, tiene una igualdad, ¿sí? O la relación de temperaturas que conforman esta temperatura dimensional son la temperatura en el centro, la temperatura específica para el centro de la placa, menos la temperatura del medio, entre la temperatura inicial menos la temperatura del medio. En la segunda gráfica, que es lo que vamos a utilizar, esta es la figura A y esta es, que vamos a ver, es la figura B, ¿sí? O el inciso B de la figura 416, figura 416, que es la que les estoy mencionando, que está en la página 240 del impreso o 263
del electrónico. En la figura B, en el inciso B de la figura, tenemos otro gráfico en el que tenemos una serie de curvas. Esta curva corresponde al valor de x sobre L. En el eje de las X tenemos el inverso de Biot, y en el eje de la Y tenemos una relación de la temperatura dimensional fuera del centro y la temperatura en el centro. Es decir, si lo hacemos por el método gráfico, nosotros estamos buscando esa temperatura dimensional, pero no la obtenemos de forma directa por los gráficos. Lo que obtenemos es un valor que va a estar referido a una relación o a una razón de la temperatura dimensional sobre la temperatura dimensional fuera del centro con la temperatura dimensional en el centro. ¿Qué quiere decir esto? Que por el método gráfico va a ser necesario, para el cálculo de la temperatura, de esta temperatura, va a ser necesario que calculemos esta razón, temperatura dimensional fuera del centro entre temperatura en el centro, que calculemos esta razón y que aparte calculemos el valor de la temperatura adimensional en el centro. ¿Cómo vamos a obtener el valor de teta? Bueno, el valor de teta va a ser igual a esta relación, ¿sí? El valor que obtengamos de esta gráfica multiplicado por el valor que obtengamos en esta otra gráfica, que es teta 0. Si ponemos esta ecuación, ¿sí? Aquí se simplifican las temperaturas adimensionales y nos queda teta igual a teta, lo que hace consistente esa igualdad, ¿sí? Si esta ecuación la ponemos en función de este término y el término que corresponde a teta sobre teta 0, que es igual a t menos t del medio sobre t0 menos t del medio, ¿sí? Lo que vamos a obtener es lo siguiente: teta va a ser igual a t menos t del medio sobre ti menos t del medio, multiplicado por el valor de teta 0 en función de las relaciones de temperaturas, t0 menos t del medio sobre temperatura inicial menos temperatura del medio. Fíjense que al establecer ese producto, las relaciones de temperaturas, perdón, aquí es t0, ¿sí? Al establecer ese producto, estas temperaturas o esa resta de temperaturas, esta diferencia de temperaturas se simplifica de tal forma que obteniendo el valor de teta con estos dos valores de la gráfica, ¿sí? Vamos a poder determinar el valor de t, que es nuestra variable de interés, que es igual a t de x, t. Es decir, la temperatura dimensional en cualquier punto fuera del centro va a ser igual a t menos t del medio sobre ti menos t del medio. De este producto se simplifican esas diferencias de temperatura y nos queda este en el numerador y este en el denominador. De esa forma, contamos con la temperatura del medio, que son los 15 grados centígrados. Contamos con la temperatura inicial, que son los 650 grados centígrados, y contamos también, o vamos a contar, con el valor de la temperatura adimensional en cualquier punto fuera del centro. La única incógnita que nos quedaría sería la temperatura que andamos buscando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como primer paso, vamos a calcular una de estas dos. Vamos a calcular primero esta, ¿sí? Vamos a calcular la relación de temperaturas teta sobre teta 0. Después calcularemos la temperatura adimensional en el centro, que esta sí se da de forma directa. Y finalmente llevaremos a cabo estas operaciones que están aquí para la obtención de esta temperatura, ¿sí? Entonces vamos a hacer el primer paso. Para calcular teta sobre teta 0,
necesitamos determinar el valor de x sobre L. Nuevamente les recuerdo que me sigan ahí en la gráfica, o en la gráfica del inciso B, que está en la página que les comenté, 420 del impreso, 463 del electrónico. X es la distancia a la cual nosotros queremos encontrar la temperatura, que son los 5 centímetros. Entonces, esta relación que nos da la posición adimensional es igual a 0.05 sobre 0.1, ¿sí? metros. Y tenemos que ese X sobre L es igual a 0.5. Vamos a necesitar también el inverso de Biot. Del problema anterior, nosotros tenemos que es K sobre HLC. Bueno, aquí lo hacemos completo. El problema anterior hemos visto que el inverso de Biot, que Biot era 0.2. Vamos a hacerlo completo. Esto es igual a 220 watts metro cuadrado grado centígrado por 0.1 y 110 watts sobre metro grado centígrado. De tal forma que el inverso de Biot me va a dar igual a 5. Ya tengo los dos valores, el valor de la curva y el valor del eje de las X. Nos vamos entonces a la gráfica y se va a utilizar de la siguiente forma. En el eje de las X tenemos el inverso de Biot. Vamos a buscar aquí un valor que corresponda, ¿sí?, a lo que nosotros encontramos, que es 5. Tenemos como escala más o menos esto: 0.1, 1, 10, y 100. Es decir, vamos a ubicar el valor del inverso de Biot, que es 5, en el eje de las X. X sobre L representa, el valor de X sobre L está representado por la curva que se presenta en esta gráfica, ¿sí? Nosotros tenemos una serie de curvas con esta imagen, con esa forma, y cada una de las curvas tiene un valor. Nosotros vamos a seleccionar la curva que corresponda al valor de 0.5. Si no hay una exactamente para 0.5, vamos a tener que llevar al valor a una posición entre dos curvas. De hecho, en la gráfica no viene exactamente 0.5, viene la curva de 0.4 y de 0.6. Entonces, vamos a ejemplificarlo aquí así. Esta sería la curva de 0.4, esta sería la curva de 0.6. ¿Qué haríamos? Obviamente, les pido que me dispensen ahí las proporciones. Proyectamos el valor de 5 de forma perpendicular hasta estar en la posición entre esas dos curvas, porque correspondería al valor de 0.5, ¿sí? Y una vez estando ahí, proyectamos de forma perpendicular al eje de las Y, ¿sí?, donde tenemos la relación de teta sobre teta 0. Con esos dos valores, el inverso de Biot y X sobre L igual a 0.5, obtenemos un valor aproximado de teta sobre teta 0 igual a 0.97. Les recuerdo que aquí hay errores de apreciación. Eso es lo que yo visualicé. Ustedes pueden visualizar un valor un poquito más grande o un poquito más pequeño, pero no debe estar muy alejado, ¿sí? Si tomamos bien la lectura, puede estar a lo mejor alrededor de 0.95 a 0.98 el valor que ustedes puedan encontrar. Ya tenemos entonces teta sobre teta 0. El segundo paso sería determinar, voy a borrar esto, ya lo tienen ustedes ahí disponible. El segundo paso sería determinar el valor de teta 0. Para calcular teta 0 necesitamos el inverso de Biot, que ya sabemos que es 5, y necesitamos determinar también tau, el tiempo dimensional. Nosotros sabemos que tau es alfa
T sobre L cuadrada. Ese valor nos quedaría 33.9 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo por el tiempo que son los 180 segundos entre 0.1 metros al cuadrado. Y tenemos un valor aproximado, bueno, un valor igual a 0.6102. Eso es lo que nos da el valor de tau. Para fines prácticos vamos a utilizar un valor de 0.6 para tau, ¿sí? En el gráfico del inciso A tenemos lo siguiente. Las curvas corresponden al inverso de Biot, ¿sí? Algo más o menos así. De este lado tenemos el valor de tau y aquí tenemos el valor de teta 0. Vamos a buscar o lo vamos a posicionar en un valor de tau igual a 0.6 aproximadamente y vamos a proyectar hasta que nos encontremos con la curva. Aquí sí está una curva específica para el valor de 5, ¿sí? Del inverso de Biot igual a 5, y vamos a proyectar este valor hasta que nos encontremos con la curva. De aquí proyectamos de forma perpendicular al eje de la Y y obtenemos el valor de teta 0. La apreciación o el valor que yo visualice para teta 0 es aproximadamente 0.95. ¿Sí? Entonces ya tenemos un valor de 0.97 para teta sobre teta 0 y un valor de 0.95 para teta 0. Entonces esta sería la forma de calcularlo gráficamente. Vamos entonces ahora sí a determinar el valor de la temperatura. Voy a borrar esto. Habíamos dicho que la temperatura dimensional era igual a teta sobre teta 0 por teta 0. Si nosotros sustituimos los valores que obtuvimos de las gráficas, tenemos que teta 0 es igual a 0.97 por 0.95. Este de la primera gráfica y este de la segunda gráfica o el segundo cálculo, ¿sí? Este lo obtuvimos del inciso B y este del inciso A de la figura 4.16. Eso quiere decir, perdón, esta es temperatura dimensional. Eso quiere decir que el valor de la temperatura dimensional fuera del centro es aproximadamente de 0.92. Como ya tenemos el valor de la temperatura dimensional fuera del centro y tenemos también la igualdad que corresponde a esta temperatura, acuérdense que la sacamos al inicio, teta va a ser igual a T menos T del medio sobre Ti menos T del medio. Si recordamos, esto era igual a T menos T del medio sobre T0 menos T del medio por T0 menos T del medio sobre Ti menos T del medio. Eliminamos estos dos y nos queda el valor de teta como esta forma. Esta es la temperatura que andamos buscando. Entonces T sería igual a teta por Ti menos T del medio más T del medio. De esa forma tenemos que T, que es igual a T de X, T, será igual al valor de teta 0.92 multiplicado por la temperatura inicial. La temperatura inicial son 650 grados menos la temperatura del medio, 15 grados. Y todo esto más 15 grados centígrados. De tal forma que T, que es igual a T de X, T, tendría un valor por medio de los gráficos aproximado a 600 grados centígrados. ¿Sí? De hecho, el valor que me da de realizar esta operación es 600.15 grados centígrados. Esa sería la forma de hacer este mismo problema, pero utilizando los gráficos de Heisler.
Entonces ya tenemos las dos opciones: utilizar la fórmula de la temperatura dimensional fuera del centro, o bien utilizar el conjunto de gráficos de Heisler que vienen a partir de la página 420 del impreso, 420, 421 y 422, que son para una pared, para un cilindro y para una esfera. Continuaremos entonces en adelante con otros problemas de transferencia de calor en estado transitorio, sistemas no concentrados, los cuales haremos de la misma forma. Primero utilizando las fórmulas y después utilizando los gráficos, para que tengan la oportunidad de revisar las dos opciones de darle solución a este tipo de problemas. Seguimos en contacto.